Viajeros, bienvenidos a la segunda parada en esta séptima visita en el viaje hacia Dios, a Getsemaní, donde vamos a ver la voluntad de Dios. En la parada anterior nos metimos a ver la intimidad y cómo ese tema de las pérdidas y el resentimiento no pueden sembrar nuestro futuro liderazgo. Para poder entonces entrar a estudiar la figura de Jesús en Getsemaní, vamos a ver que hay una Trinidad allí involucrada. Estamos hablando de Jesús en la tierra, el terrenal. Estamos hablando del Dios Padre, arriba, el celestial. Y estamos hablando del Espíritu que lo rodea y que permite hacer esa conexión. Muy cerca, quizás en la misma Getsemaní, se dio una conversa de Jesús con un sabio fariseo, Nicodemo, donde él justamente quería entender un poco más de la filosofía de Jesús. Y Jesús le decía que en ese momento, que aquello que viene de la carne regresa a la carne, es decir, la materia transforma la materia y vuelve a la materia. Y aquello que viene de Dios y del Espíritu nace y va al Espíritu, que son dos mundos distintos. Y en este viaje hemos presentado el concepto de las dos caras de la misma moneda, la cara terrenal y la cara celestial. Vamos a concentrarnos en este momento de esta visita en entender la moneda terrenal de Jesús, porque allí es donde se da la batalla, donde gana el Espíritu, gana esa otra cara. Así como hay un yin y un yang, y son dos elementos que están en balance, pues durante una etapa de Getsemaní, de esa oración, pues la etapa terrenal es la que gritaba y la que quería imponerse. Y luego fue la otra, la etapa celestial, espiritual, la que terminó ganando la batalla. Pero bueno, para poder entender por qué estaba al principio triunfando la cara humana, la cara terrenal, hay que entender entonces cómo funciona la materia, cómo funciona nuestro cuerpo y cómo se rige nuestro cuerpo. Bueno, nuestro cuerpo, arriba de nuestra cabeza, hay tres cerebros, no uno ni dos. Ahí se puede decir que hay tres cerebros. Está primero el cerebro reptil, dominado por un conjunto de órganos, el cerebelo, el bulbo, un conjunto de elementos que lo que permiten es al cuerpo sobrevivir. Es un cerebro muy primitivo, muy básico, que solo entiende sobre fight or flight. O yo pego o yo corro. Y de alguna manera es como actúan los reptiles. Es el cerebro que permite controlar la respiración, que permite controlar los elementos básicos de la temperatura del cuerpo. Y muchas veces ni siquiera nosotros podemos dominar ese cerebro reptil. No podemos hacer que la temperatura de nuestro cuerpo suba o baja. A veces la respiración sí podemos controlarla, pero en el momento donde ya estamos pensando en otras cosas se vuelve automática. Pues sí, el cerebro reptil funciona de manera automática y hay que entenderlo para poder ver qué pasa en Getsemaní. El segundo cerebro es el cerebro evolutivo de los mamíferos, es un cerebro distinto. Tiene también otros componentes aquí arriba adentro, uno de ellos es la amígdala, y se maneja más que todo por hormonas. Y es un cerebro emocional que permite conectar los sentimientos, crear la adrenalina, crear todos esos elementos que hacen que el ser humano no sea un reptil, sino que sea un mamífero y que atiende a su manada y que es parte de una comunidad. Bueno, ese cerebro emocional también lo vamos a estudiar a profundidad y estuvo al rojo vivo en ese momento en Getsemaní. Y bueno, finalmente el último componente del cerebro humano, que es el prefrontal, el cerebro racional, que te permite ver las opciones, analizar, ver, pensar y conectarse, bueno, con cuál será esa voluntad. Ya no es salgo corriendo o pego, ya no es me emociono y quiero o no quiero, ya es esto es lo que debo o no debo hacer. Bueno, el cerebro, por supuesto, prefrontal también lo vamos a estudiar con mucho más detalle. Pero esa es la batalla que se da entre esos tres cerebros para que al final salga el espíritu emergente. Igual pasa en nuestras organizaciones. Si somos un gran líder, tenemos que estar muy pendientes de nuestra Trinidad. Tenemos una empresa que necesita sobrevivir y para ello una herramienta básica es el flujo de caja de una organización.
cuánto dinero hay en la cuenta bancaria para poder asegurar que la gente que está en nuestra organización pueda funcionar en el día a día. El flujo de caja, dependiendo de cuán peligrosa está la empresa, se hace más diario. Luego está el estado de ganancias y pérdidas, que permite cómo está la cosa en el año o en el mes. Y es más emocionante, estamos ganando, no estamos ganando, la cosa está bien, estamos proyectando crecimiento o no. Y luego está el trascendente, que es de alguna manera el balance general de hacia dónde va el patrimonio de la organización. Son tres elementos que hay que estar continuamente viéndolos y que pueden entrar en conflicto en un momento dado. Y por eso entonces, bueno, sí, queremos hacer unas inversiones de largo plazo, pero no hay el flujo de caja inmediato, hay que buscar un préstamo, etc. Hay muchos elementos allí en esa discusión. Pero lo importante es que un buen líder entiende ese yin y yang, esa trascendencia, ese tema mundano, y va viendo cómo va avanzando su organización para que poco a poco el espíritu vaya dirigiendo el camino. Bueno, como hablamos en esta visita, hay que entrarle a el cerebro reptil, al cerebro mamífero y el cerebro humano de Jesús. Y entonces en nuestra próxima visita vamos a entender un poquito esos conceptos de inteligencia emocional que funcionan. Vamos a entrar a ver cómo el profesor Daniel Goleman nos ayuda a entender esas emociones que estaban dentro de Jesús y cómo, pues, si nosotros queremos ser un gran líder, tenemos que saber manejar nuestras emociones para tener la emoción correcta en el momento ideal. ¿Ok? Nos vemos.